¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro capítulo El Trámite, hoy desde el primer piso de los juzgados civiles de Santiago, donde, como ven, se han instalado diversas pantallas para que cualquier persona pueda consultar el estado de sus causas. Por ejemplo, la rectificación de partida de nacimiento. Vamos a subir al tercer piso, al noveno juzgado civil de Santiago, para hacer consultas un poco más específicas. Por eso vamos a pasar directamente a la sala de proveedores, donde nos está esperando Óscar Leiva. Acompáñenos. Hola, buen día. Buen día. ¿Óscar? Sí, así es. Soy Stephanie Severín del canal judicial. Venía a conversar contigo respecto al tema de la rectificación de partida de nacimiento. Perfecto, me siento, Stephanie. Gracias. Óscar, vamos a iniciar entonces esta entrevista, este trámite, preguntando lo más general, ¿en qué consiste la rectificación de partida de nacimiento? Bueno, lo primero que hay que decir es el marco regulatorio, digamos. La ley 17.344, que regula la ley 4.808, ¿ya? Donde establece los requisitos de cambio de nombre. Ahora, la ley habla de cambio de nombre, pero en realidad, efectivamente, en la práctica es una rectificación de partida. Lo que ocurre es cuando uno cambia el nombre, solicita al registro civil que no solamente le cambie el nombre o el apellido que quiera hacer, sino que después puede modificar ciertas partes de la partida. Por regla general, digamos, los cambios de nombre están determinados y ordenados en la misma ley 4.808, digamos, que son menoscabo a la moral, que en el fondo que sean ridículos, risibles, que la persona haya sido conocido por más de 5 años, que se haya determinado una filiación distinta. En el caso de los apellidos extranjeros, también cuando se castellanizan, también es necesario modificar. Y en general ese es el marco de requisitos para modificar, digamos. Por ejemplo, si a mí me sobra una S en mi apellido, ¿eso también podría ser considerado una rectificación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es el mismo? A ver, eso eventualmente podría solicitarse una rectificación administrativa al registro civil. Sin embargo, el registro civil, yo creo que por una política de seguridad, prefiere que siempre sea a través de los tribunales de justicia. En definitiva, si el registro civil se opone a esa modificación administrativa, que es factible realizarla, queda la opción del tribunal civil, digamos. Y en ese sentido, el interesado o su representante, ¿qué documento tiene que traer obligatoriamente para iniciar este trámite? A ver, de acuerdo a la ley de tramitación digital, puede solicitarlo cualquier persona. Obviamente hay que cumplir con los requisitos de patrocinio y poder, por lo tanto tiene que ser a través del patrocinio de un abogado. Se hace una solicitud vía oficina judicial virtual y se solicita las diligencias que la ley establece, que son principalmente una publicación en el diario oficial, que se hace los días 1 y 15 de cada mes, digamos. Esa publicación tiene el efecto de notificar a cualquier interesado la oposición o no oposición respecto al cambio de nombre. Ese interesado tiene 30 días para oponerse, ¿no? Por otro lado, también está un informe sumario de testigos, una información sumaria de testigos, que en definitiva son testigos que digan que la persona que se quiere cambiar de nombre es conocida por tal nombre y por tal motivo. Si son más de 5 años, señalar que es conocida por más de 5 años, ¿ya? La misma ley también establece algunas excepciones, pero que son como cosas más técnicas, digamos. Y por último está el informe del registro civil, que nos informa a nosotros la filiación, el acta de nacimiento, el acta de inscripción correspondiente, y además lo más importante es que nos informa si el sujeto tiene alguna pena aflictiva, porque eventualmente si posee alguna pena aflictiva el tribunal podría no otorgar el cambio de nombre. Con todos esos requisitos, transcurridos los plazos de 30 días específicamente, el tribunal falla. Generalmente falla con el cambio de nombre. Óscar, tú hablabas que el interesado podría oponerse a este cambio. ¿Cuáles son los interesados? ¿A quién faculta la ley para que pueda oponerse en el fondo al cambio de apellido o nombre de otra persona? La ley no habla de quién se puede oponer, por tanto eventualmente se puede oponer cualquiera, ¿ya? Ahora, generalmente se oponen los padres o algún interesado, por ejemplo algún hermano, o a lo mejor se quiere cambiar un nombre risible a otro más risible, ¿ya? Porque la ley no define bien de qué se entiende por risible, por tanto yo podría cambiarme nombre X a un nombre X y podría ser igual de risible. Entonces yo podría como hermano a lo mejor oponerme. Pero en general está pensado más bien a la gente más cercana, digamos, parientes, en este caso serían los padres, digamos.
¿Por qué? Porque surge el tema de la afiliación. O sea, a pesar de que el cambio de nombre no modifica la afiliación, sí puede provocar algún efecto respecto a la identidad de los herederos. Y ahí sí podría haber una oposición, digamos. Desarrollemos entonces esa idea respecto a que no existe un efecto en cuanto a la afiliación. El cambio de nombre no modifica afiliación, ¿ya? Pero sí puede generar un problema práctico. Por ejemplo, si yo me llamo, voy a dar un apellido X, digamos. Si yo me llamo, pertenezco a la familia Soto y me quiero llamar a la familia Pérez, eventualmente con ese cambio de nombre yo podría quizás provocar algún efecto no deseado en la herencia. Ahora, la ley es bien clara, no hay filiación, por lo tanto, solamente sería un fenómeno más bien de carácter práctico. Ese es el efecto, pero el cambio de nombre no genera cambio de filiación, eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué efectos tendría para la persona? ¿En la sentencia queda especificado de alguna forma cómo se debe aplicar este cambio? Los efectos son de identidad. O sea, el nombre está considerado como un atributo de la personalidad, por lo tanto, si yo me quiero llamar de esa manera, la sociedad tiene que respetar que yo me quiera llamar de esa manera. No es simplemente que yo me quiera llamar Oscar, o Oscar Leiva en este caso, digamos, sino que simplemente es porque esa es mi identidad, es el derecho a la identidad que yo tengo como persona. Por lo tanto, ese es el mayor efecto, digamos. Oscar, y entonces al ingresar esta solicitud, ¿cuánto tiempo transcurre en el tribunal hasta que se apruebe el cambio? O sea, en principio, de acuerdo a la misma ley, mínimo un mes, porque acuérdense que por la publicación del diario oficial son 30 días, por lo tanto ya tenemos un plazo de un mes. Una buena causa bien tramitada no debería demorarse más de 3 meses, digamos, desde que se ingresa hasta que esté con fallo y inscrita en el registro civil. Ese es como bien tramitada, digamos, o sea, sin mayor sorpresa, digamos. Hay países donde por cultura la gente puede cambiarse el apellido o el nombre más de una vez, o por ejemplo si contraen matrimonio pasan a llamarse o tener el apellido de su cónyuge. ¿Qué es lo que pasa hoy día aquí en Chile? ¿Cómo es la regulación en ese sentido? La ley solo permite el cambio una vez. Por lo tanto, hay que ser bastante, o sea, como tribunal tenemos que ser bastante rigurosos en el momento que van a cambiar el nombre. Por eso que se acepta generalmente que el cambio de nombre sea en mayoría de edad. Sucede que en la práctica se está ocurriendo que hay cambios de nombre, por ejemplo, de menores, 6 años, 7 años, que se inscribió con un apellido y se quiere cambiar a otro apellido, generalmente por un problema de filiación o un problema de reconocimiento. Por regla general no es conveniente hacer ese cambio de nombre precisamente porque la ley no permite hacer un nuevo cambio de nombre. Y cuando hay problema de filiación, eso es un problema más bien de carácter social, que tiene que ver con ciertos reconocimientos de paternidad, o sea, en este caso, generalmente de paternidad, digamos, que esos reconocimientos pueden ir cambiando en el tiempo, esos efectos pueden ir cambiando en el tiempo. O sea, a modo más claro, a los 6 años una persona o un hijo puede efectivamente estar molesto con su padre y no quiere tener su apellido, pero puede que en el transcurso del tiempo, digamos a los 18 años, haya un reconocimiento precisamente de esa paternidad y sí quiere tener ese apellido. Entonces, se sugiere que el cambio de apellido siempre sea sobre los 18 años o a lo menos sobre los 16 años cuando ya las personas tengan cierta capacidad de discernir, digamos, qué es lo que están haciendo. Actualmente en el Congreso existe un proyecto de ley para, en el fondo, agilizar el trámite de las personas transgénero que quieran cambiarse el nombre y el sexo. ¿Cuál es el trámite que existe hoy día en tribunales? Sabemos que existen ya fallos de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones respecto al tema. ¿Cómo es el procedimiento en este caso? A ver, por regla general no debiera haber diferencia. La gran diferencia es que efectivamente, como dices tú, no es una rectificación de partida de nacimiento, sino que es una rectificación respecto al sexo. O sea, no es un cambio de nombre propiamente tal, porque es específicamente respecto al sexo. Ahí hay un tema que es lo que se denomina el derecho de identidad. O sea, una persona que podríamos decir, tiene una asignación biológica determinada, digamos, por naturaleza, eventualmente podría ella tener una identidad de género distinta. Y eso es posible. En mi opinión, los tribunales ni siquiera debieran exigir exámenes de carácter físico, o sea, demostrar si es hombre o mujer, que me parece que no va en ese sentido la norma. Pero sí exámenes que determinen o que de alguna manera él efectivamente se identifica con su género, ¿ya? Por lo tanto, debiera ser un procedimiento muy simple, no debiera generar mayor conflicto que
conflicto que ya existe, digamos, con una persona que se siente de una identidad distinta. Pero sí es necesario que la persona sí demuestre que su identidad es distinta a la asignada biológicamente, podríamos decir. Eso específicamente. Pero eventualmente, si se modifica el sexo de la persona, también debería modificarse el nombre, ¿cierto? Sí, pero acuérdate que la partida de nacimiento indica también el sexo. Y si tú te llamas Daniela y apareces como masculino, genera un conflicto. Y generalmente los Daniel que se quieren llamar Daniela son mujeres, o se sienten mujeres, digamos. Son mujeres en definitiva. Por lo tanto, es necesario hacer la rectificación también respecto a la partida, respecto a la identidad de sexo, digamos. Ambos datos, tanto el nombre como el sexo. El dato como el sexo, digamos. Es un tema sociológico, digamos, si lo podemos decir de alguna manera. Es vital que mi identidad, recuerda que el nombre es tu identidad, es tu derecho a identidad, por tanto yo me identifico como Óscar Leiva masculino y la persona que se desea cambiar de género o se quiere cambiar su identidad de género tiene que identificarse respecto a su género, es su derecho, digamos. Es un derecho a la identidad. Óscar Leiva, funcionario del 9º Juzgado Civil de Santiago, muchas gracias por recibirnos acá en la oficina y aclarar nuestras dudas. No, de qué, pues muchas gracias a ti. Por mi parte me despido y los dejo invitados a que revisen este capítulo del trámite en nuestra plataforma web www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.